Hola, hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Bien, bien. Nada, por Bien. aquí a ver cómo nos va la tarde. Muy bien, seguro que bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ayer estuve hasta el final con la sesión, lo que pasa que hubo un espacio que estuve haciendo otra cosa, estaba conectado, pero luego al final me conecté y ya vi que, bueno, que sobre todo en la parte de despedida, que todo bien y Sí, la verdad es que sí. Fue muy bien, yo, vamos, creo que además es muy demandada este tipo de acciones porque vamos, esto fíjate que cuando diseñamos inicialmente esta acción fue justo cuando estábamos en la desescalada y el programa inicial era esto, la administración post-COVID y bueno, nada, pues ahora cuando llegó el momento, porque este año con toda la tramitación hubo muchos retrasos en la gestión de los fondos con la FEMP y claro, necesitaban ejecutar muy rápido, pero estaban encantados. A mí tanto José Luis como Pepe me dijeron que habían quedado muy, muy contentos. Así que bueno, eso siempre es una perfecto. satisfacción y sobre todo que hubo todo el tiempo, hasta el final de las dos sesiones, un índice de personas conectadas muy elevado sobre las Eso es lo, personas que eso es lo que te iba a decir, que yo vi bastante gente conectada. Es sí, decir, que había un grupo muy sí, nutrido sí, sí, de en este momento de hipersaturación, ¿no? Además de conexiones online y que estás por la mañana también en tu puesto de trabajo y demás. Y que, además, ¿qué te voy a contar a ti? Imagino que la universidad también pasará. El cierre del año en la administración pública es horrible, es Sí, morirse así el mes entregado. el mes de noviembre es intenso. Sí, y bueno, noviembre y los primeros días de diciembre con Sí, cierre sí, el de... cierre todo, presupuestario, cierre de ejercicio, ejecución de obligaciones, yo vamos. Pero bueno, a mí, vamos, de hecho lo comprobé al final de la sesión, tanto ayer como antes de ayer, de un modo deliberado para tener esa valoración y me pareció un dato muy bueno, la verdad. Yo creo que Perfecto. bien. Pues nada, a ver si ya, bueno, pues ya estamos cerquita y de empezar. Vamos a ver. De hecho, le estaba pidiendo a Susana que me permitiera un momento probar si funciona la compartición. A ver, que es que tengo aquí varias cosas al mismo tiempo. Ay, no puede ser. Vamos a ver qué tengo por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola Edgar, ¿Qué Conchi, ¿qué tal? tal? ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue todo ayer? Bien, bien, Bien. bien, bien. La verdad es que sin más, o sea, sí está muy abierto este mecanismo, o sea, cualquiera puede entrar y se puede colar y todo, o sea, todos tenemos como los mismos derechos, Ujú. pero ayer se comportó muy bien la gente, entonces salió sin ninguna dificultad ni problema. Perfecto. O sea que no hubo ningún intruso. No, no, no. Bueno, fantástico. Vamos a ver. A ver, de momento no podemos. A ver, no está habilitada la posibilidad de compartir No, pantalla. sí, sí está, Nacho. ¿Sí? Bueno, yo sí la tengo. Sí, yo también. Ah, no, es verdad, le estoy dando la opción y me dice que no. Está Está inhabilitada. inhabilitada. A Sí, ver a si ver, Help Desk, nos ayude. si yo estoy aquí en privado con. Sí, porque nos tienen que dar los permisos. Ya, Ya los ha dado. ya está. Vale. A ver, voy a hacer una prueba súper rápida, nomás para ver. ¿Sí se está compartiendo lo mío? Sí. Sí. Vale, Conchi, ahora sí. ¿quieres probar tú también, por si acaso? No, yo no voy a compartir pantalla. ¿No? Vale, Yo ya perfecto. en estas cosas de tiempos tan breves ya he tomado la decisión de De ir directamente. Perfecto. así. Fenomenal. Yo es que tengo una digamos, de presentación. A ver, que os hago una foto. No. Ahí. Vale. No, es al revés. O sea, tengo que compartir la otra pantalla. Vale. Voy a dejar de compartir. A ver, sonreír, que os voy a quitar una foto. Así. Nos falta ahí Miquel. Falta Miquel, pero bueno, luego intentaré hacer una cuando esté él también. Fenomenal. Espera. A ver, vamos a ver. Me pongo esto por aquí. Ahora sí voy a compartir.
Bien, Nacho. Se ve bien ahora, ¿no? Sí. ¿Veis la pantalla completa con el flyer, ¿no? de Edgar? Ujú. Sí. Vale, perfecto. Vamos a dar unos 5 minutos de cortesía, sí, o un par de minutos de cortesía y comenzamos, porque me imagino que... ¿Tenemos forma de saber cuántas personas hay conectadas? Sí, ¿Son aquí los participantes o estos son solo de...? Sí, ya, de hecho ya está sumándose gente, ¿eh? Ya está... Vale. Hay 20 ahora. Sí. Bueno, pues un minutito más, a ver si se va sumando alguien más. Nacho, ¿qué orden seguimos? Pues lo que comentábamos, Vale. ayer. Vale, perfecto. Primero Edgar, tú misma, Miquel y cerraría yo. Vale, perfecto. ¿Vale? Ujú. Voy a prepararme aquí el cronómetro también. Nacho, cuando me quede un minutito me dices, un minuto, y ya para ir cerrando. Sí, os voy avisando yo en ese minuto final y así más o menos tratamos de ser lo más disciplinados posibles. Venga, ahora sí un minuto y comenzamos. Pues si os parece, Edgar, Concepción, empezamos. Sí, pues buenas tardes y aquí en la península ibérica, buenos días a todos aquellos que nos acompañan desde los diferentes países que conforman la comunidad del CLAD
Para nosotros es una gran satisfacción compartir este panel con todos ustedes. Quiero empezar con un agradecimiento institucional al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, a su secretario general Francisco Velázquez, de hecho felicitándole por su reciente renovación del puesto, y a todo el equipo del CLAD por la facilidad que se nos ha aportado para desarrollar los diferentes momentos de elaboración de las ponencias. Lástima no poder estar disfrutando de los fados en Lisboa, no ha sido posible. Lo dejaremos pendiente para bailar alguna cumbia en Medellín, Colombia, el próximo año. Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a todas las personas, colegas, amigos, instituciones de toda la región iberoamericana que están presentes en este panel. Voy a utilizar unos minutos iniciales para hacer un muy breve resumen de qué es lo que pretendemos con este panel sobre inteligencia artificial para innovar en las administraciones públicas, en administraciones abiertas y sostenibles, implicaciones desde los datos, personas, organizaciones y normativa. Cuando ideamos esta propuesta, lo que sobre todo queríamos era desarrollar una mirada crítica acerca de las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial en el sector público, sobre todo teniendo en cuenta 3 premisas que yo creo que están presentes en el contenido de las ponencias que vamos a presentar a continuación. La primera premisa es que el panel combina adecuadamente perspectivas académicas, evidencias derivadas de resultados de investigación con experiencia profesional y un conocimiento profundo sobre el funcionamiento del sector público. Una segunda premisa es que no solamente tenemos una aproximación a temas tecnológicos, como podría pensarse de un panel sobre inteligencia artificial, sino que los datos, las personas, las organizaciones y la normativa se ponen en relación con la inteligencia artificial en la gestión pública. Y, desde luego, este panel, como tercera premisa, tiene claramente una relación muy directa con el área temática de gobierno abierto en el que se inscribe, en la medida que vamos a presentar casos, realidades ligados a la transparencia, la participación, a la colaboración y la innovación pública, partiendo de la necesidad de ligar esas diferentes dimensiones con los objetivos de desarrollo sostenible. Teniendo en cuenta esas premisas, pues os invitamos a que desde ya nos acompañen en este panel, tratando de explorar, reflexionar esta ruta por donde no cabe duda van a transitar las administraciones públicas en los próximos años. Como ya se ha puesto de manifiesto en la conferencia inaugural del colega Carles Ramió, en diferentes aportaciones que se han realizado y, desde luego, como queda reflejado en la Carta Iberoamericana de Innovación Pública, cito textualmente: esta revolución 4.0 no puede ser liderada solo por el sector privado, con su propia lógica y sus valores. Es necesario que la administración pública colidere este proceso para introducir en el sistema de valores públicos, un sistema de valores públicos propios para mejorar su función de preservar el bien común y el interés general. Todo ello pensando en la inteligencia artificial. Pues bien, este es nuestro propósito, lo que pretendemos plantear con este panel. Pretendemos contribuir en ese proceso de reflexión, de análisis y de acción que creo que nos va a ocupar durante los próximos años. Y creo que el panel cuenta con las personas ideales para llevar a cabo este cometido, personas que son referentes en sus diferentes organizaciones a nivel nacional y a nivel internacional, y que voy a pasar a presentarles a continuación en el orden de presentación de las ponencias. En primer lugar, contamos con el profesor Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, que va a presentar una ponencia denominada Inteligencia Artificial en los Gobiernos Locales de México, un análisis de las percepciones de los responsables de tecnologías de información sobre inteligencia artificial.
Edgar es muy querido y apreciado amigo, espero que discípulo, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas CUCEA, adscrito al Departamento de Políticas Públicas y coordinador en el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno, doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, de ahí lo que decía, de discípulo por la Universidad Autónoma de Madrid, y posee desde luego un extenso currículum, una maestría en política pública, otra en gestión pública en ambientes virtuales, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Pero Edgar tiene una investigación ya muy amplia relacionada con gobierno abierto, transparencia, participación, ciudadanía, datos abiertos, gobierno digital. Ha sido investigador visitante en grandes instituciones académicas, ha sido investigador consultor para la Alianza de Gobierno Abierto, la OGP, y actualmente, y este es un rol que quiero destacar muy señeramente, es coordinador de la Red Académica de Gobierno Abierto, la RAGA, en México, y me congratulo de ello, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en México. Buenos días, Edgar. Buen día, Nacho. Y bienvenido. En segundo lugar, contamos con Concepción Campos, cuya ponencia versa sobre el futuro de la innovación en las administraciones públicas entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Concepción Campos tiene un extenso currículum tanto formativo como profesional. Ella es doctora en Derecho, es máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en gestión pública por la Federación Española de Municipios y Provincias. Es secretaria de Gobierno de Administración Local, categoría superior y codirectora de la red Localis, que es un espacio de gran dinamismo en el ámbito local español. Tiene una extensa trayectoria como autora de diversas monografías y múltiples publicaciones en revistas científicas. Es conferenciante y ponente en distintos foros, acciones formativas en distintas universidades, centros de investigación, y también es coordinadora del Observatorio de Transparencia del Consultor de Ayuntamientos. Es miembro del Consejo Editorial de la REGAP, se integra en en el Grupo Técnico de la Comisión de Modernización, Participación y Calidad y la Comisión de Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias, así como en el Comité para la Mejora de la Regulación Económica del Ministerio de Economía y en diversos comités y grupos de expertos para la reforma de la administración pública. Su trabajo, de hecho, ha merecido diversos premios y reconocimientos como el 7º Premio Ramón Masequer y Mira el Mejor Libro de Derecho Local 2013-15 y el Premio Innovadora Destacada 2016 por el CENIS. Bienvenida, Concepción, es un placer y un honor tenerte con nosotros. Y finalmente, aunque todavía no ha podido sumarse porque está en una reunión vinculada a sus responsabilidades de gestión, contamos con Miquel Salvador, con el profesor Miquel Salvador, cuya ponencia se titula Capacidades institucionales para la integración estratégica de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Miquel es un gran conocido de esta comunidad también. Él es profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración en esta universidad. De ahí, digamos, una reunión que le llevará a que sumarse en un rato. En cuanto a formación, bueno, pues es doctor en Ciencia Política y de la Administración, máster en Teoría Política y Social por la Pompeu Fabra, máster en Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha realizado también estancias de investigación en centros, universidades de gran prestigio, tanto la Universidad Europea, etcétera. Y bueno, como muchos de ustedes conocen, su actividad de docencia y de investigación se ha centrado en los ámbitos de organización, gestión de recursos humanos, capacidades institucionales, análisis y evaluación de políticas públicas y más recientemente en los procesos de innovación y transformación digital de las administraciones públicas.
También saludo a Miquel y nos congratulamos de que se sume al panel. No lo he dicho al principio y con esto cierro las presentaciones. Mi nombre es Ignacio Criado. También presento una ponencia en el panel sobre inteligencia artificial en la Administración General del Estado, marco de política y perspectiva de los CIOs ministeriales en España. Y bueno, simplemente decir en mi caso que bueno, trabajo como profesor de ciencia política y de la administración y como director del grupo de investigación Lab Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, actualmente me ha caído encima el puesto de delegado del rector para Datos, Innovación y Universidad Abierta. Soy también miembro del board de la Sociedad de Gobierno Digital. Y bueno, también quiero destacar que con el CLAD hemos colaborado en diferentes actividades vinculadas a la innovación y a la inteligencia artificial, con el primer curso sobre gobernanza de la inteligencia artificial en la administración pública desde una perspectiva ética. Simplemente decir, desde un punto de vista metodológico, una vez hechas las presentaciones, que espero que se acomoden, que ya tengan bien listos sus dispositivos de escucha, sus anotaciones. La metodología va a ser la siguiente. Tendremos cada uno de los ponentes aproximadamente un máximo de 10 minutos para cada una de las intervenciones. Posteriormente desarrollaremos un pequeño debate muy ágil de carácter transversal y finalmente tendremos espacio, además lo más amplio posible, para que ustedes puedan realizar aquellas preguntas o comentarios sobre las intervenciones que vayamos realizando. Insisto, les invito a que vayan y disfruten del panel, que vayan sumando sus preguntas y finalmente también a participar en ese último bloque de este panel. Con esto, si les parece, comenzamos. Le doy la palabra, en primer lugar, como decíamos, a Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez y la pantalla, antes diría el espacio es tuyo, ahora te digo, la pantalla es tuya. Adelante, Edgar. Gracias, doctor Criado. Bueno, primero sumarme a los agradecimientos al CLAD y pues expresar que estoy muy alegre de compartir este panel con grandes colegas, con Concepción, con Miquel, que seguro se incorporará ahora, y sobre todo con el doctor Ignacio Criado. Efectivamente, yo me reconozco como su discípulo, ya que es mi principal mentor, dirigió mi tesis doctoral, y pues es muy contento estar entre amigos. Y bueno, sin más preámbulo, paso a compartir una presentación. Espero no cederme de los 10 minutos, y si no, Nacho, tú me frenas cuando me quede poco tiempo. Ahí está. Y bueno, como ya anticipaba el doctor Criado, la investigación que quiero compartirles breve, espero que genere debate y preguntas, versa sobre inteligencia artificial en los gobiernos locales en México, tratando de hacer un análisis de las percepciones de los responsables de tecnologías de información en los gobiernos locales. Entonces, a manera de introducción, señalar que sabemos, o la literatura ya nos viene diciendo, la realidad nos viene diciendo que hay un aumento en el uso de la inteligencia artificial en el gobierno, que esta está provocando cambios transformadores en las acciones de gobierno y en las políticas públicas, y que esto también ya está comenzando a causar, digamos, un impacto en la vida de los ciudadanos. O sea, ya están transformando la sociedad. Y bueno, señalar que la inteligencia artificial y el uso de algoritmos ha abierto una puerta a una nueva forma de procesar, analizar la información dentro del sistema gubernamental. Cuando me refiero a una nueva forma, es realmente una nueva forma asociada a una nueva revolución industrial denominada 4.0. El propósito concreto de esta presentación, de esta ponencia que hago, es conocer la percepción y expectativas de parte de los funcionarios públicos encargados del desarrollo de tecnología sobre la inteligencia artificial. Esto, como les digo, dentro de los gobiernos locales, municipios en México. Rápido señalo algunas
rasgos destacados que se mencionan en la literatura sobre el gobierno inteligente, sobre inteligencia artificial, que se dice que esta transformará la interacción de los ciudadanos y, digamos, principalmente utilizando algoritmos y otros instrumentos tecnológicos para mejorar y aumentar la calidad de las experiencias de los servicios públicos. También se dice que la inteligencia artificial proporcionará eficiencia en las organizaciones públicas. Esto derivado de la enorme cantidad de datos que se puede analizar y que permite, digamos, hacer ahora la tecnología. Y esto inaugura una nueva etapa a una diferente gobernanza, una gobernanza algorítmica, que es un concepto que ha trabajado autores, entre ellos el doctor Ignacio Criado. Para contextualizar un poquito México, ¿qué datos tenemos? ¿Qué podemos destacar? Pues un reciente reporte elaborado en torno hacia la inteligencia artificial y políticas en México nos dice que México se encuentra en el lugar 22 de los 35 países de la OCDE que están preparados para una política gubernamental de inteligencia artificial. Este mismo reporte estima que 4.54 millones de empleos en México se verán afectados por la automatización de uso de inteligencia artificial en los próximos años. Nuestro sistema de administración tributaria, los que nos cobran los impuestos, ya están utilizando técnicas de machine learning, de inteligencia artificial, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La Ciudad de México ya está recabando información para predecir niveles de contaminación usando inteligencia artificial. La misma Ciudad de México ya está utilizando herramientas de inteligencia artificial de empresas privadas como Waze, Google Maps para mejorar, digamos, la movilidad del tráfico, hacer más eficiente las rutas de los automóviles y de la movilidad en general. Y también destacar que en México aún no hay un plan nacional de inteligencia artificial, cosa que ya vemos en algunos países, digamos, más desarrollados en estos aspectos. Esto como contexto. La investigación parte de dos preguntas esenciales. ¿Cuál es la percepción de los responsables públicos locales en el área de tecnologías sobre el concepto de inteligencia artificial? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las expectativas de estas personas, de quienes gestionan las tecnologías y que, digamos, les compete, digamos, principalmente el desarrollo de la inteligencia artificial en los gobiernos locales? Para esto destaco unos aspectos metodológicos de la investigación. Utilicé la técnica del cuestionario administrado de forma online a los municipios mexicanos con más de 100,000 habitantes, que son 218. De estos tuve una muestra de 70, que representa aproximadamente el 32%, y fue administrado en este año 2020, del 2 de febrero al 8 de mayo. ¿Cómo estructuré o cómo hago una estrategia analítica para desarrollar esto? Bueno, me establecí en dos dimensiones derivadas de las preguntas de investigación, asociadas a algunas preguntas del cuestionario y a la vez estas asociadas a unas variables y, digamos, una forma de medir las escalas, opciones de respuesta. En ese sentido, tuvimos una muestra final analizada, como les decía, de 70 municipios y algún perfil del encuestado. Podemos destacar que el promedio de edad de los que respondieran de 39 años. El género, aquí vale la pena destacar este dato, porque si bien se conoce que las áreas de ingeniería y tecnologías dominan los hombres, en México está muy marcado esta parte, porque vemos que más del 95% de los que respondían esta encuesta y que están en la área de tecnologías eran hombres y menos del 5% mujeres. En los grados académicos, la mayoría tenía el grado de licenciatura o ingeniería, seguido por el nivel de máster o maestría. ¿Qué nos encontramos con los resultados? Bueno, cuando preguntábamos qué tan de acuerdo están con algunas ideas relacionadas con inteligencia artificial, vemos que las principales ideas es que
los funcionarios públicos municipales dicen que están totalmente abiertos a la introducción de inteligencia artificial. También se habla de que, o advierten que habrá que abordar con solvencia las nuevas profesiones vinculadas a la inteligencia artificial. Esta pregunta también es bastante interesante, ya que preguntamos sobre qué tan de acuerdo estaban en que la inteligencia artificial fuera sustituida, que sustituyera algunas funciones del comportamiento humano. Aquí listamos algunas. Y en qué tan de acuerdo estaban, pues vimos que destaca el que ellos están más de acuerdo en que la inteligencia artificial se use para monitorear y para anticipar. O sea, esas dos cualidades que normalmente hacemos por otros medios, están muy dispuestos a que las haga la inteligencia artificial. Por el contrario, hay algunas capacidades humanas que no están tan de acuerdo en que lo hagan, como el que puedan sentir o moralizar alguna política, alguna cuestión. Esto ya nos habla de algunos rasgos. También preguntamos cuál consideraban que eran las principales áreas de política pública que iban a adoptar la inteligencia artificial. Y aquí nos encontramos con que la mayoría señala que el tema de seguridad pública va a ser de las primeras áreas en que se va a insertar el uso de inteligencia artificial, seguido por un tema de movilidad, educación, entre otros. Y bueno, ya como nomás son 10 minutos, concluyo señalando que esta investigación nos da algunas ideas. Una, que la inteligencia artificial sin duda es una tendencia emergente y con gran potencial transformador. Por otro lado, los directivos públicos asociados a las TICs están abiertos al uso de inteligencia artificial, sin embargo, tienen sus reservas en cuanto a para qué y con qué fines se utilizará esta inteligencia artificial. También asumen que los robots van a empezar a compartir trabajos con los humanos y que esta inteligencia artificial tiene que ser controlada, que es un aspecto muy importante, el evaluar cómo vamos a controlar, cómo vamos a regular este uso de inteligencia artificial. Hay diferentes expectativas en el potencial que tiene la inteligencia artificial desde los gobiernos locales, lo que nos habla de que todavía no hay una idea muy sólida o muy similar en torno al potencial de la inteligencia artificial. Esta investigación es muy útil, muy bien, esta investigación es muy útil para hacer aproximaciones en términos de investigación que van a ayudar a dar forma a las políticas y estrategias que se van a implementar en inteligencia artificial. O sea, es una investigación frontera o pionera en estos temas que comienza a aportar elementos empíricos para la construcción de una política y una estrategia de inteligencia artificial en los gobiernos locales, principalmente en México. Es importante remarcar que esta investigación también nos deja que va a ser muy importante que se establezcan equipos de trabajo multidisciplinares para afrontar el uso e implementación de inteligencia artificial. Y sin duda, también otra reflexión que nos llevamos o conclusión a partir de esta investigación es que el futuro de la inteligencia artificial en los gobiernos no está escrito. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, hasta dónde vamos a llegar. Y eso va a determinar de nosotros, de los hacedores de política pública, de quienes estemos en la toma de decisiones, en el debate, de la participación de los ciudadanos, de cómo podamos conectar. Entonces, en este sentido, y sabiendo el potencial disruptivo que tiene la inteligencia artificial, es muy importante evitar el determinismo tecnológico, frase que también he apropiado del doctor Ignacio Criado, le he escuchado decir, es muy importante evitar este determinismo tecnológico para no irnos por la vía fácil de, está genial la inteligencia artificial, hay que implementar todo lo que se pueda, porque sus matices, sus alcances son realmente transformadores. Por lo tanto, hay que irnos con cuidado
ir evaluando las políticas, ir evaluando esta implementación para tener, digamos, o construir ese rumbo que queramos, tratando de hacer una sociedad que esté cada vez más vinculada y relacionada con el uso de inteligencia artificial. Bueno, hasta ahí quisiera dejar la intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Te damos un aplauso virtual. Te hemos dejado estirar ese minuto un poquito más. Había sido muy disciplinado. Damos paso, ya tienes alguna pregunta, así que no te preocupes, que ya, digamos, estás despertando interés. Después de esta primera presentación, donde hemos viajado a México, tenemos ahora la siguiente presentación de la doctora Campos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, profesor Criado, por la invitación a formar parte de este panel. Para mí es un lujo participar en este CLAD. Estaría encantada en Lisboa, yo soy gallega, con lo cual toda la tierra portuguesa, los fados, la comida, las personas, toda la propia cultura portuguesa es para mí algo muy familiar, con lo cual, bueno, lamento mucho las circunstancias en las que nos encontramos. Esperemos, como bien ha dicho el profesor Criado, que el año próximo las circunstancias sean mejores. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial, parece que estamos hablando, pues como veíamos, de disrupción tecnológica pura y dura, de simple tecnología. Sin embargo, yo en mi ponencia, precisamente desde esa perspectiva de utilizar este panel como un caleidoscopio, ¿no?, en el que se aportan distintas miradas, he querido vincularla, esa inteligencia artificial y esa innovación, a la inteligencia emocional, a las personas. Porque hablamos de situar en la agenda pública la inteligencia artificial y la disrupción tecnológica para que podamos, pues, no desaparecer, ¿no? No ser desintermediadas las administraciones públicas, siguiendo al profesor Ramió en estos procesos, ¿no?, de tecnología en la que están las GANFA, ¿no?, las grandes, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, están, pues, en el día a día, parece que liderando algo en lo que desde luego el sector público no puede permanecer al margen. Pues para ello es muy importante, desde luego, esa mirada de las personas, para garantizar que esa innovación realmente al final va a llegar a la mejora de la calidad de los servicios públicos y a la mejora de la sociedad, a la mejora en su conjunto de las administraciones públicas. Yo digo siempre que al final la administración pública del futuro tiene que ser una combinación de los distintos tipos de inteligencia, y hoy estamos precisamente con los polos que parece que sean como más opuestos, pero esta ponencia precisamente lo que pretende reivindicar es cómo la conjunción de ambos tipos de inteligencia redundará en una mejor y mayor innovación en el servicio público y, por lo tanto, en un mejor servicio público. Decía la ONU en su Declaración del Milenio que las nuevas realidades exigen nuevas formas de gestión. No podemos seguir mirando hacia el siglo XX con fórmulas decimonónicas. Nos encontramos en tiempos VUCA, ya estábamos antes de esta declaración de pandemia por parte de la OMS en el mes de marzo, y nos encontramos con que ya teníamos unos tiempos, pues, muy volátiles, inciertos, nos estaban rompiendo los esquemas, ¿no? Aquellos, yo soy de formación jurídica, soy jurista, que vivíamos en un derecho administrativo sólido, pétreo, y que parece que inasequible a cualquier tecnología. Pero ha llegado el siglo XXI y ya en sus 2 primeras décadas nos ha dejado bien claro que es, desde luego, el siglo de la tecnología. Por lo tanto, el derecho administrativo tiene que acompasarse de esta nueva realidad. A pesar de, bueno, por las dificultades, las resistencias al cambio, ahí entraremos cuando hablemos precisamente de esa inteligencia emocional, de esas soft skills, de esa nueva función pública para el siglo XXI, para esa administración innovadora y que utiliza, dimensiona e implementa de la mejor de las maneras posibles las técnicas de la inteligencia artificial. Esta cuarta revolución industrial que está aquí, que ha venido para quedarse, y cómo afecta al empleo público. Recordaremos que el informe de Future of Jobs del World Economic Forum hablaba de la desaparición de 7 millones de puestos de trabajo para el 2020. Estamos en el 2020, quizás estos puestos de trabajo desaparezcan como consecuencia de otros factores y no tanto a lo mejor de la tecnología, pero en paralelo, al igual que ha sucedido en otros procesos de revolución industrial, de la creación también de 2 millones de puestos de trabajo. Pero en general yo creo que lo que tenemos es que aprovechar esta oportunidad que nos dan las tecnologías es para poner en valor el papel del Estado emprendedor, ¿no? En esto seguramente muchos de ustedes han leído a Mariana Mazzucato y su Estado emprendedor, frente a la visión que se tiene en muchos casos de una administración pública como una losa burocrática que lo único que hace es generar unas cargas administrativas a la ciudadanía, y ahí desde luego la inteligencia artificial va a constituir, yo creo, que la herramienta más potente y por supuesto más disruptiva desde el punto de vista de la reducción de las cargas administrativas. Pero para ello tenemos que ponernos, como digo yo, las gafas de la innovación,
porque esto es algo que hay dentro de todas las personas, la creatividad, esa chispa, ¿no?, que da lugar a las ideas. De momento, nadie puede decir que no pueda ser así, pero ni la inteligencia artificial podrá generar esa chispa que generan las personas, esos empleados públicos, esas personas que se encuentran al servicio de las administraciones. Pero en estos momentos sucede que nos encontramos con que no hay articulados ecosistemas de innovación de un modo formal, de un modo homogéneo, que dependiendo un poco de dónde nos encontremos y de la administración pública con la que nos relacionemos, tendremos mayores o menores oportunidades de innovación, ¿no? Más allá del concepto mágico y que nos gusta tanto evocar como es el de la innovación, hay que ir más allá de estas islas y generar esos nodos, esas redes de innovación. Y para ello, la inteligencia artificial será desde luego una gran herramienta. Se decía ya en la declaración de Tallinn, la Unión Europea lo reitera cada vez que habla de inteligencia artificial, la vincula también con la innovación. Por lo tanto, yo creo que esta cultura de innovación en el sector público tiene un tándem, un ticket ganador. Y ese ticket ganador es tecnología y personas. Las tecnologías y las personas, ¿no? En muchos casos se dice que uno de los grandes fronteras, de los grandes límites, de los grandes obstáculos a la innovación pública es la aversión al riesgo, ¿no? Hay un estudio de una universidad australiana en la que decía que las personas que desempeñamos nuestros puestos de trabajo en la función pública tenemos una mayor aversión al riesgo, ¿no? Somos de naturaleza más conservadores y por eso buscamos una cierta estabilidad en el empleo. Yo discrepo por mi propia experiencia y por la experiencia de tantos y tantas innovadores públicos que existen, pero sí que es cierto que en ocasiones los ecosistemas en los que se desarrollan las tareas de la administración pública con carácter general no promueven esa ruptura de pensamiento, esa chispa de ideación que requiere la innovación. Por eso tenemos que aprovechar, como decía, el ticket ganador, que yo creo que son ambos, para que la inteligencia artificial y las personas seamos drivers para esta innovación pública. En el caso de la inteligencia artificial, en estos momentos está habiendo grandes y profusos debates sobre dos materias. Por una parte, si se debe de regular, es decir, regulación, desregulación o autorregulación frente a los riesgos que supone el manejo, por supuesto, masivo de datos y la aplicación de técnicas de deep learning o de machine learning, con las exploraciones regulatorias, las sandboxes, black boxes, pero en paralelo también hay una preocupación muy importante y que es absolutamente colateral a la misma, que es la de la ética, ¿no? Esa inteligencia artificial ética, robusta, confiable de la que nos habla la Unión Europea y cómo se vaya a proyectar en la innovación pública, siempre orientada al servicio público y siempre, desde luego, garantizando esa igualdad de derechos fundamentales por parte de las personas. Por eso no podemos apartar la inteligencia artificial de la administración pública por ese miedo, ¿no? Por esa aversión al riesgo, que es la que conduce también a que seamos más resistentes que otros sectores a la innovación. Y por eso es ahí donde yo creo que hay que atacar, que es a las personas, porque podremos adquirir los softwares, los hardwares de mayor nivel tecnológico, de mayor avance, podemos situarnos en cotas muy interesantes desde el punto de vista de la disponibilidad de tecnologías, que si no tenemos a su disposición a las personas preparadas para su aplicación, para entender su lógica interna de funcionamiento, para conducir a ese proceso de innovación, será difícilmente alcanzable, ¿no? Por eso hay que también garantizar el acabar con estas resistencias al cambio que se producen en la utilización de estas tecnologías y que en muchos casos están provocadas por algo que es el cómo me va a afectar, ¿no? Todos sabemos que se habla precisamente de esa destrucción de empleo, ¿no? Se habla en España de hasta un 47% de destrucción del empleo público como consecuencia de la automatización de los procesos, de los RPA y de la implantación de las técnicas de inteligencia artificial. Bueno, puede ser que se destruya una parte de empleo, pero se creará otra parte de empleo. Lo que está, desde luego, a mí me parece que es una evidencia que deberíamos de compartir todos, es que las personas, la mente humana, con todas sus posibilidades que ofrece de ideación, de innovación, no debe estar a la disposición de tareas mecánicas, automatizadas, robotizadas. Ahora, hace pues, un par de semanas, salía la experiencia en una comunidad autónoma de España en la que con la puesta a trabajar, por decirlo de alguna manera, de una serie de robots, se iban a tramitar en 2 meses pues más de 80.000 ayudas para los autónomos. Se pretendía con ello sustituir la labor de 150 funcionarios durante 3 meses. Claro, esto lo primero que le viene a la mente a muchas personas es nos van, por decirlo con una coloquialidad, nos van a robar el trabajo, los robots nos están robando el trabajo. Bueno, pues hay que romper ese mito para poder
aprovechar las sinergias que se van a producir entre las personas y las máquinas, entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, ¿no? Hemos visto, de hecho, en algún reciente estudio como consecuencia del teletrabajo masivo que ha habido en el empleo público, que parece que disminuyen las posibilidades de innovación. ¿Por qué razón? Porque falta la interacción humana, esas tormentas de ideas, esos momentos pues, mágicos en los cuales fluye una idea, se diseña, se piensa, se prototipa y se lanza. Porque el entorno de cada uno de nosotros detrás de una pantalla hace que no fluya de este modo. Por lo tanto, no tenemos que despreciar, no tenemos que subestimar el valor, ¿no?, de las personas, de esta inteligencia emocional, de las capacidades, de las soft skills, porque en mi opinión, esta función pública del siglo XXI se mueve en torno a dos ejes: competencias digitales, no tenemos tiempo para abordarlas, y competencias blandas, las soft skills, ¿no? Cómo surgen, si alguien tiene curiosidad, que vea pues, cómo se crearon los bolígrafos Bic. Temas muy sencillos, cómo han aparecido las tarjetas de crédito, son siempre ideas, ¿no? Pero luego tiene que haber un ecosistema donde esa idea fluya y se materialice y se concrete. La idea por sí misma, Westenberg lo cuenta a la perfección, no llega, ¿no?, a materializarse. Por lo tanto, en los retos de futuro también tenemos a esos empleados públicos como drivers de innovación y esa gestión y dirección de personas. Hablaba Edgar al cierre de su ponencia de los directivos. La dirección y la gestión de personas, las habilidades de liderazgo son fundamentales. Tenemos que tener a los empleados públicos como... Se habla mucho de las políticas palanca, ¿no? Yo hablo de los funcionarios palanca, que tienen que promover, ¿no?, darme un punto de apoyo y mover el mundo, decía Arquímedes. Pues con unas personas adecuadamente bien situadas, con unas ideas bien pilotadas, prototipadas y sacadas adelante, también se puede hacer. Por lo tanto, es en esa interacción de gestión y dirección de personas donde esas capacidades directivas, esas capacidades de liderazgo van a conseguir esa implementación de la inteligencia emocional, que también tiene que conducir, como no puede ser de otra manera, una inteligencia colectiva al sumatorio de todas nuestras ideas para poder conducir al mismo. Por ello, yo tengo, desde luego, una predicción de futuro, ¿no?, en este año que está siendo tan aciago parcialmente, y es que la administración del futuro será innovadora o no será, será inteligente o no será. Pero cuando hablamos de la administración, no hablamos de entelequias, hablamos de personas, de responsables políticos, de responsables técnicos, de un conjunto de personas que interactúan además con la ciudadanía. Pero lo que sí que es verdad es que por lo menos hasta este momento nos hemos encontrado con que el sector público tiene un déficit cognitivo severo y es que no tiene capacidad de anticipación. Hemos sido reactivos y con las técnicas de inteligencia artificial no se puede ser reactivo, es al revés. Nos van a dar ese anclaje para poder ser proactivos, ¿no? Lo decíamos antes a la perfección. Hay que estar precisamente a la vanguardia de las ideas. Los ponía el profesor Criado en su presentación. Las administraciones públicas no podemos desaparecer de este rol que tenemos porque de repente lleguen estas tecnologías. Hay que desarrollar las capacidades. Donde no existen, hay que desarrollarlas. Y desde luego para la innovación es uno de los ejes fundamentales. Cierto es que se ha dicho en muchas ocasiones que el sector público no tiene incentivos para innovar. ¿Realmente no los tiene? El mayor incentivo no es la prestación de un mejor servicio público, la defensa del interés general no es ese suficiente incentivo. Necesitamos incentivos de negocio, necesitamos tener ahí intereses bursátiles. No, no puede ser de esa manera. Por lo tanto, tenemos que pensarlo. Bueno, simplemente para cerrar, decir que la administración tiene que pensar fuera de la caja. Tenemos que salir, think out of the box, salirnos del esquema tradicional y salir adelante. Y para ello podremos hacerlo de la mano de las personas y de la inteligencia emocional. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Campos por la brillante presentación y, bueno, pues por poner esas soft skills y esa inteligencia emocional también de la mano de la inteligencia artificial, que yo también coincido, tan necesario es. Con lo cual, después seguro tenemos también espacio para continuar el debate y la conversación sobre ello. Sin más dilación, pasamos a la presentación. En fin, se ha podido sumar rápidamente el profesor Miquel Salvador. Lo tenemos aquí, ya te hemos presentado sin que tú estuvieras, con lo cual date por presentado y adelante sin mayor dilación. Muchas gracias, Miquel. Sí. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿no? En mi caso desde Barcelona. Un placer sumarme a este panel para intentar hacer también una pequeña contribución al debate y, bueno, digamos, reencontrarnos, ¿no?, virtualmente con la gran familia del CLAT, ¿no?, que habitualmente nos
gustaría ya también participar presencialmente, igual que se ha comentado anteriormente, ¿no? por Concepción, pero bueno, desafortunadamente no ha sido posible en esta ocasión. Pero bueno, intentaremos hacer lo posible para reforzar y mantener el espíritu, ¿no? de este tipo de encuentros a nivel de intercambio de reflexiones, de experiencias y de evidencias, ¿no? Muchas gracias por la presentación, Nacho, que seguro que ha sido seguro que ha elevado expectativas. Intentaré estar a la altura de las mismas. En relación a esto, yo tenía previsto compartirles una pequeña presentación. Sí. Es una pequeña presentación que está a disposición. Básicamente, esta presentación recoge algunas de las ideas que he preparado en la ponencia, que también se entregó y que también tendrán ustedes a su disposición en el Congreso. Básicamente con la idea de contribuir, básicamente en la línea de la intervención también de Concepción y también de Edgar, de preguntarnos, más allá, digamos, de las bondades y potencialidades de la inteligencia artificial y también sus riesgos, por supuesto, si estamos como instituciones públicas, como organizaciones públicas, si estamos preparadas, digamos, para poder asumirla, para poder aprovechar el potencial que se nos ofrece a través de este nuevo paradigma, digamos, ¿no? Básicamente, la intervención la quería orientar a constatar una evidencia, ¿no? Que es que van surgiendo diferentes iniciativas, algunas se han comentado anteriormente, básicamente de carácter muy acotado, muy puntual, de introducir inteligencia artificial que pretende mejorar procesos, ayudar a tomar decisiones, automatizar, ganar en velocidad, ganar en extensión, sumar datos, pero suelen ser aportaciones que suelen estar muy acotadas, muy en un ámbito muy concreto, digamos, son como flores en un campo que a veces no está del todo cubierto, digamos, ¿no? Son pequeñas islas, ¿no? Sin existir realmente un archipiélago que las coordine ni menos un continente, ¿no? Y justamente la propuesta que quería plantear a debate es hasta qué punto no podemos trascender de aquellas iniciativas más puntuales para reforzar capacidades institucionales del sector público, de las administraciones públicas, para que puedan asumir e integrar positivamente la inteligencia artificial como un recurso adicional. Entendamos que la inteligencia artificial no es más que una herramienta que nos va a permitir cumplir mejor con nuestro cometido. La cuestión es, ¿estamos en condiciones como organizaciones públicas para utilizar este medio, para utilizar esta herramienta que se nos ofrece, que está disparándose en el sector privado? Bueno, para contribuir a ese debate, les planteaba en mi presentación muy breve solamente 3 aportes. Uno desde la teoría, pero también desde su aplicación práctica, valorar las capacidades de las administraciones públicas para poder incorporar, asumir, integrar realmente la inteligencia artificial. También me gustaría compartir con ustedes una idea importante en la que voy investigando hace un tiempo, y es el equilibrio de las interacciones que se dan entre los procesos de desarrollo de la inteligencia artificial y los procesos de desarrollo de transformación digital, ¿no? Que son dos cosas distintas, pero que están, digamos, irremediablemente llevadas a entenderse, ¿no? Destinadas a entenderse, perdón, ¿no? Y la tercera propuesta era hasta qué punto podemos plantear un desarrollo de diferentes capacidades institucionales, aquellas que consideramos críticas para justamente conseguir el objetivo que se plantea de integrar la inteligencia artificial. Y me gustaría destacar 4, que es la capacidad estratégica, la de gestión organizativa, la colaborativa y la analítica, ¿no? Y aquí se incluye, digamos, evidentemente todo lo que ha comentado hasta ahora Concepción, digamos, que me ha parecido muy sugerente, digamos, porque incluye uno de los factores esenciales, a mi entender también, que es uno de los componentes que está dentro de la gestión organizativa, que son las personas que formamos parte de estas administraciones públicas. Para explicarles un poco esto, digamos, como uno es académico, intenta combinar una parte de teoría y una parte de vocación aplicada también, porque uno también es un académico con vocación, digamos, de hacer contribuciones prácticas, ¿no? En ese sentido, uno cuando revisa la literatura alrededor de la inteligencia artificial, se destacan, digamos, algunos elementos que condicionan o favorecen su desarrollo. Digamos, algunos prerequisitos que facilitan, digamos, que la inteligencia artificial se desarrolle, ¿no? Estos componentes se contrastan con lo que llamamos capacidades institucionales, que no son más que una suma de capacidades vinculadas al desarrollo de políticas públicas y capacidades vinculadas a la capacidad organizativa para asumir los retos planteados, ¿no? De forma muy rápida, quería detallarles, digamos, solamente en este cuadro, sin alargarme mucho más,
los componentes asociados a esa infraestructura organizativa de la inteligencia artificial, que son los 5 que aparecen a la izquierda de sus pantallas: los datos y su gestión, tenerlos organizados, ordenados, gestionarlos adecuadamente; la infraestructura tecnológica con la que cuenta aquella institución; la organización, entendiendo por ella básicamente los referentes a la estructura, cómo está estructurada a nivel de unidades, y también los procesos y dinámicas de trabajo; y las competencias de los profesionales que la integran, digamos, de nuevo en referencia también a la intervención de concepción, ¿no? Y finalmente también la idea de relaciones con el entorno, ¿no? De cómo están articuladas estas redes con esos ecosistemas que también se ha mencionado anteriormente, que facilitan la interacción e intercambio de recursos, información y conocimiento, ¿no? Y esto sí se puede contrastar, como os comentaba, con esas capacidades institucionales que me permitía destacar. En primer lugar, la estratégica, aquella que fija orientaciones, aquella que nos dice hacia dónde vamos, aquella capacidad, digamos, de saber, ¿no?, dónde ubicarnos y visualizar a medio y largo plazo hacia dónde nos dirigimos. La capacidad de gestión organizativa, que incluiría los elementos vinculados a la gestión interna de aquellas organizaciones públicas. Aquí hablaríamos sobre todo de procesos, hablaríamos sobre todo de recursos humanos también, especialmente, o de humanos con recursos, ¿no? La capacidad colaborativa, que es aquella capacidad, digamos, de intentar establecer relaciones de intercambio y de generación de valor con los entes del entorno. Y la capacidad analítica, capacidad, digamos, de desarrollar análisis para hacer diagnósticos, para hacer el seguimiento de la implementación de las políticas públicas o de las medidas organizativas y hacer su balance, ¿no? Al contrastar estos componentes de la infraestructura organizativa con las capacidades institucionales, se establecen paralelismos que ustedes podrán ver directamente. Los datos y su gestión se relacionan mucho con la capacidad analítica. Los elementos de infraestructura tecnológica, organización y competencias de profesionales se vinculan especialmente a esa capacidad de gestión organizativa. Y las relaciones con el entorno se relacionan directamente con la capacidad colaborativa, ¿no? Parece que nos falta una, ¿no? O que hay una, digamos, que no está adecuadamente recogida, como mínimo, en la literatura, en una parte de la literatura que trabaja en inteligencia artificial, y es la capacidad estratégica, ¿no?, de saber dónde vamos, ¿no? Seguramente porque el énfasis muchas veces de la inteligencia artificial es más bien en el cómo se puede mejorar, en cómo se desarrolla aquello, digamos, ¿no? Pero claro, decir a dónde vamos, eso es una cuestión ya política, ¿no?, una cuestión de sistemas democráticos de decisión de todos, digamos, y todas, ¿no? Y a partir de ahí, justamente, me gustaría insistir en este ámbito, y insistir en este ámbito de capacidad estratégica para potenciarla como uno de los factores que nos ha de permitir, junto con los demás, obviamente, integrar de forma más proactiva la inteligencia artificial, ¿no? Y para ello, en la ponencia que se presenta, y que, bueno, que estoy sintetizando y que tienen ustedes a su disposición, se toma un ejemplo de una administración autonómica, la Generalitat de Catalunya, administración regional a nivel español, que ha desarrollado, tiene los antecedentes y ha desarrollado una serie de iniciativas interesantes a nivel de propuestas en términos de inteligencia artificial y en términos también de transformación digital, digamos, que es la otra dimensión, ¿no? Es un caso que tienen ustedes detallado, aquí voy a sintetizarlo muy rápidamente, pero sí apuntar algunos elementos. Primero los antecedentes, ¿no? Antecedentes en este caso que vienen ya, se remontan a la década de los 2000, 2001, con un acuerdo del Parlamento de Cataluña, con el legislativo regional, que planteaba la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las administraciones públicas. Ya había conciencia de que si queríamos avanzar en algo que entonces se hablaba con esos términos, a veces los términos van cambiando, de sociedad de la información, las administraciones públicas deberían tener un rol preponderante en este sentido, ¿no? De ese acuerdo, digamos, se desprendió la creación de un consorcio de Administración Abierta de Cataluña, que, sobre todo en temas de transformación digital y apoyo a diferentes entes, intenta generar sinergias y con un amplio abanico de instrumentos que permiten facilitar ese tránsito de transformación digital. Y más recientemente, con una estrategia Smart Catalonia, esta Cataluña inteligente supuestamente, ¿no?, que plantea también una estrategia integrada que incluye desde la economía inteligente, la Smart Economy, el territorio inteligente y también el gobierno inteligente, ¿no? Digamos que en todos los casos se tiene conciencia de que para avanzar en esa inteligencia es importante contar e implicar al sector público, ¿no? Si miramos la estrategia que ha desplegado, que ha definido y está en proceso de despliegue, estamos hablando definida el año pasado, en 2019. Como dicen, antes se decía antes de Cristo, ¿no? Ahora es AC, pero es antes del coronavirus, digamos, ¿no? Entonces, el periodo, digamos, anterior, digamos, a la pandemia desafortunada que tenemos entre nosotros.
Miquel, disculpa, pero un minuto. Sí, un minuto, gracias. Voy muy rápido, gracias. Disculpa. Bueno, la estrategia de inteligencia artificial en Cataluña se desarrolla, digamos, a través de diferentes documentos. En la ponencia están todos linkados, digamos, para que puedan ustedes consultarlos. Básicamente, la idea que me gustaría destacar es que tiene una clara orientación hacia el entorno, hacia el exterior. Digamos, tiene una clara orientación hacia crear ecosistemas, digamos, de intercambio con los agentes del entorno, ¿no? Y luego también tenemos otra estrategia distinta, están justamente en la misma consejería, pero llevada a cabo por otra unidad, digamos, dentro de la misma consejería, otra secretaría, que es la estrategia de transformación digital, que también cuenta con diferentes guías de herramientas que plantean su desarrollo, con un manual de transformación digital del empleado público y con un planteamiento de cambio, digamos, que se enfatiza, digamos, que debe empezar desde dentro, que se destaca a partir de básicamente cuatro ejes, que es el de las personas, el de los procesos, el de los datos y la tecnología, ¿no? Ya para no ocuparles más tiempo y también dejar espacio también al debate y a la interacción, 4 ideas finales ya con las 4 competencias. Una capacidad estratégica que es importante disponer de ella para establecer referencias, pero también para facilitar su desarrollo. Y aquí sería interesante contar con la integración e implicación interna, justamente para que esa estrategia sea asumida por la propia institución para llevarla a cabo. Una capacidad de gestión organizativa, poniendo en valor el papel de la administración pública, y eso incluiría estructuras, también procesos, tecnologías, pero sobre todo las personas también, ¿no? Es que hacía referencia también Concepción en su intervención anterior, ¿no? La capacidad colaborativa, con la idea de integrar esos actores que conforman esos ecosistemas con los que se relaciona, pero sobre todo clarificando roles, ¿no? En ese sentido, teniendo en cuenta que hay agentes del sector privado que van mucho más rápidos que el sector público, teniendo en cuenta, digamos, hacia dónde nos dirigimos y qué valores públicos hay que proteger en ese proceso. Y finalmente, no descuidar, de last but not least, esta capacidad analítica, ¿no? Que integraría gobernanza de datos y decisiones basadas en evidencias, como un cambio también cultural que debería también vincularse al proceso de desarrollo y la infraestructura esta básica para poder integrar la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Muchas gracias por su atención. Está ahí mi intervención. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miquel. También un aplauso virtual y creo que tu presentación ha quedado clarísima y muy relevante. Me toca cerrar. Voy a también a hacer una pequeña compartición de pantalla y entiendo que ya lo estáis viendo. Bien, mi presentación brevemente versa sobre... Nacho, perdona, no estamos viendo, ¿eh? No estamos viendo. ¿No lo estáis viendo? No. No se ve. Vamos a ver. Ahora se debería ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Correcto. ¿Ahora se ve? Sí. Perfecto. Nada, como os decía, mi presentación va a, digamos, versar, después de estas diferentes aportaciones, se va a centrar brevemente en presentar la experiencia de la Administración General del Estado en España, que es el nivel de gobierno central, sobre todo focalizándome en algo que considero que es relevante y es el marco de política pública, es decir, cómo se está enmarcando la construcción de una estrategia y de una política de inteligencia artificial a nivel nacional. De alguna manera, esto es un aspecto importante y está conectado con lo que al principio planteaba Edgar sobre los marcos de referencia que tienen los responsables de tecnología, porque de alguna forma los marcos de política definen y establecen de alguna forma cuáles son los límites, cuál es la visión que se tiene acerca de qué es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial y cuál es el enfoque que se está desarrollando en este sentido. Brevemente plantearé en este plano la relación de esos marcos de política, estrategia de inteligencia artificial con el marco español y plantearé en última instancia una serie de propuestas para quienes quieran elaborar una estrategia en este sentido. Muy rápidamente,
me gusta citar al padre fundador del estudio de la inteligencia artificial en las decisiones humanas, a Herbert Simon, para que los objetos reales o simbólicos en el ambiente del decisor público influyen en su elección tanto como sus capacidades intrínsecas, ¿no?, para procesar la información. Es decir, los elementos mentales, los elementos que antes se hablaba, ¿no?, de las soft skills, son también aspectos simbólicos que tienen un papel muy importante a la hora de poder implementar cualquier proyecto, cualquier iniciativa de inteligencia artificial. Por supuesto, la inteligencia artificial ya saben que está aplicándose en diferentes sectores, en la salud, en la energía, en la relación con los ciudadanos, incluso, por ejemplo, en la acción colectiva, que transformarán seguramente cómo participan los ciudadanos y cómo se relacionan con las administraciones públicas, y, por supuesto, también son conscientes de los grandes desafíos que se plantean en relación con diferentes temas como la vigilancia masiva, el potencial de ese desempleo creciente o la discriminación y la guerra robótica que pueden conllevar. No me detendré en esto. Pasaré directamente a plantear efectivamente cómo se construyen esos marcos, esos elementos que encuadran las políticas y las acciones relacionadas con la inteligencia artificial. Desde luego tiene mucha importancia los conceptos. ¿Cuál es la visión que tiene cualquier administración pública sobre lo que es inteligencia artificial? No me detendré en la definición que realiza la Comisión Europea, simplemente decir que los conceptos son clave a la hora de entender la inteligencia artificial y cómo se describe y, sobre todo, cómo imaginamos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial. Que desde un punto de vista esquemático pone sobre todo el acento en la capacidad que van a tener, las nuevas capacidades que van a desarrollar las organizaciones para adoptar decisiones en relación con su entorno. Pero a mí lo que me interesa sobre todo es cómo materializamos la inteligencia artificial, porque a veces hablamos de datos, hablamos de información, pero no somos capaces de efectivamente hacer este ejercicio de poner en conexión los datos, que sería la materia prima con la que trabaja la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial, con los algoritmos, pero también con los seres humanos. Y de esa interacción entre estos diferentes componentes se desarrolla la materialidad y de alguna manera somos capaces de conocer cómo se puede implementar y cómo se puede contextualizar la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de los marcos, y de hecho lo tienen más detallado en la ponencia, fundamentalmente yo utilizo este esquema donde vemos la inteligencia artificial en tres capas. Una que sería la definición de política, otra que sería su adopción dentro de organizaciones y de determinadas áreas de servicio, y finalmente la inteligencia artificial en la capa de las personas. Cuando hablamos de los marcos de inteligencia artificial, de cómo se concibe por parte de los actores que diseñan esas políticas, nos estaríamos planteando en la capa inicial, en la capa de política, de estrategia. De hecho, lo que se ha evidenciado en los últimos años es que precisamente existen dos grandes modelos, que no voy a detallar, que son el modelo de China y el modelo de Estados Unidos, de marcar la inteligencia artificial en sus políticas nacionales, y de alguna forma se estaría abriendo camino un tercer modelo, que sería el de la Unión Europea. Modelos o regímenes de gobernanza de la inteligencia artificial que lógicamente implicarían nuevos modelos de servicio, transformaciones en el ciclo de las políticas públicas o, por ejemplo, la atención a un nuevo modelo de empleo público o el cambio en la relación entre el sector público y la ciudadanía. Bien, teniendo en cuenta ese nivel o esa capa inicial de diseño de política, en el caso de la Administración General del Estado en España, contextualizando, habría que decir que distintos organismos internacionales están tratando de contextualizar, de guiar qué es esto de la inteligencia artificial desde la OCDE o Naciones Unidas, pero también en el contexto iberoamericano, con el caso del BID o incluso el CLAD, ¿no?, con la Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, donde por primera vez se incorporan elementos relacionados con la inteligencia artificial. Pero en el contexto español yo no puedo dejar de citar el caso de la Unión Europea, el Libro Blanco sobre la Inteligencia Artificial,
que ya en este año 2020 detalla por primera vez de una manera decidida un marco para lo que en este ámbito se habla, un marco de una inteligencia artificial fiable. En el texto, de alguna forma, avanzo un poquito más sobre qué elementos contiene ese marco europeo, pero fundamentalmente la Unión Europea, digamos, apunta a dos cuestiones clave. Uno es el de la excelencia que yo pondría guión innovación, es decir, la capacidad para desarrollar mecanismos que faciliten la innovación tanto desde el punto de vista de las empresas como de las administraciones públicas, y eso tiene que estar vinculado a la confianza. La confianza que claramente lo podemos también, poniendo un guión, vincular con la regulación. Es decir, excelencia, innovación, confianza, regulación. Ese binomio es el que la Unión Europea establece como marco de juego para desarrollar el futuro de la inteligencia artificial en los países que conforman digamos, la comunidad. Eso de alguna forma es lo que ya ha adoptado la Administración General del Estado. En el caso de España, la Administración Central, que hace un par de años ya creó una estrategia española de I+D+I en inteligencia artificial con una serie de prioridades y recomendaciones, teniendo una de ellas como eje clave el uso de los datos en las administraciones públicas, y en ese sentido tratando de priorizar dentro de un marco más amplio que las administraciones públicas son actores clave en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto se ha concretado durante este año 2020 con la creación de una Secretaría de Estado para la digitalización y la inteligencia artificial. Se ha creado una oficina del dato dentro del Ministerio de Economía. De hecho, ahora mismo estamos en proceso de elaboración de una Carta de Derechos Digitales que, como pueden ver en la transparencia, tiene un ámbito muy concreto vinculado a los derechos de inteligencia artificial. De alguna manera, lo que se observa es que en ese proceso que va a llevar a la creación de un documento y de una política específica de inteligencia artificial en el caso de España, se está poniendo de manera muy intensa el acento en esa dimensión ética. Sin embargo, y aquí doy el contraste, y aquí también tienen los datos en la propia ponencia, cuando esto lo contrastamos con la visión que tienen los propios implementadores de la inteligencia artificial, es decir, los CIOs de cada uno de los ministerios, claro, esa visión política de alguna forma contrasta con la percepción que tienen los responsables de tecnología dentro de cada uno de los ministerios. Y sin entrar en detalle, básicamente, y por resumir los datos, lo que diría es que a nivel de los CIOs, de los responsables de tecnología, en línea con lo que planteaba antes el profesor Rubalcaba sobre el caso de México, yo destacaría que todavía siguen teniendo una visión tecnocéntrica sobre las posibilidades, oportunidades de la inteligencia artificial, y no están precisamente vislumbrando esos desafíos éticos que de alguna manera tienen que estar muy presentes a la hora de implantar las políticas de inteligencia artificial. Ya digo que les invito a que vean la ponencia donde aparecen los detalles. Y simplemente para terminar, en mi último minuto, plantearles que aquellos que quieran desarrollar una estrategia de inteligencia artificial dentro de su organización o una política o una iniciativa en este sentido, yo les invitaría que al menos tuvieran en cuenta estos 7 puntos, ¿no? Tener en cuenta el aprendizaje a nivel internacional, especialmente los casos clave que ya se están desarrollando en Iberoamérica, en Colombia, Uruguay, por supuesto también en Portugal y en España, donde no solamente hay políticas, sino que hay estrategias asentadas. La selección de un modelo de inteligencia artificial que sea compatible con el marco político propio, social e institucional. Ese mix entre innovación y regulación va a ser clave y yo creo que lo vamos a seguir escuchando mucho en los próximos tiempos, conseguir un equilibrio adecuado entre innovación y regulación.
La integración de la lógica de los datos en la acción pública. De hecho, las oficinas del dato se están extendiendo en diferentes administraciones públicas, delegados de datos en el caso de España con una visión más jurídica, pero en otros ámbitos se está extendiendo ese rol para dar una dimensión más amplia. Por supuesto, el fortalecimiento de capacidades institucionales orientadas a la mejora de servicios públicos, de los procesos de decisión. Como planteaba antes el profesor Salvador, tenemos que, de alguna manera, focalizar nuestras acciones de inteligencia artificial en la transformación interna de nuestras capacidades institucionales y, desde luego, teniendo en cuenta el impacto de la inteligencia artificial en el empleo público, en las competencias profesionales, en las habilidades que van a ser requeridas, en la hibridación de perfiles, que esto es algo que creo que después podemos discutir, y sin duda establecer mecanismos de gobernanza de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética. Este es un aspecto crucial sobre el que vamos a seguir hablando en los próximos años, la necesidad de que realmente seamos capaces de apuntar a las desigualdades, a los problemas de género, a las potenciales discriminaciones ligadas a la implantación de este tipo de herramientas en el sector público y que sin duda van a ser cruciales, ya digo, para el devenir de los futuros tiempos. Bueno, con esto lo dejo yo aquí, las conclusiones y el debate. He tratado de ser también yo, aplicarme la disciplina de tiempos y si os parece, aparte de dar un aplauso también virtual, si os parece, pasamos a la parte ya directamente, porque estamos a 40, tenemos 20 minutos para la parte final de debate. Y yo, antes de dar la palabra a las personas que nos siguen y que están participando y ya de hecho nos han hecho alguna pregunta a través del chat, yo querría hacer una pregunta, digamos que nos ha surgido así de improviso a los miembros del panel. Y es algo que de alguna manera responde a los diferentes enfoques o los diferentes niveles de gobierno que de alguna manera han aparecido en las diferentes ponencias. Yo lo que les preguntaría es precisamente en qué medida consideran cada uno de los ponentes que esos diferentes niveles de gobierno y de administración pueden tener una incidencia en la manera en que se desarrolle la innovación basada en inteligencia artificial. ¿Cómo lo veis vosotros? Si queréis podemos seguir el mismo orden de intervenciones que hemos seguido o que hemos planteado. Entonces empezaríamos con el profesor Rubalcaba. Sí, bueno, respecto a este planteamiento que haces, doctor Criado, yo creo que obviamente la inteligencia artificial, como todas las tecnologías, va a ser un elemento transversal, que va a afectar o que va a incidir tanto en un nivel nacional, subnacional, municipal, etcétera. Y va a ir de acuerdo, obviamente, a las lógicas que ya marcan los marcos organizacionales y normativos que van a estar, digamos, vinculados. Por ejemplo, yo que tengo un particular interés en el nivel local, creo que va a estar asociado a los servicios municipales. O sea, que realmente son muchas veces el primer contacto, servicios de primera necesidad con la sociedad. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, se van a empezar o tal vez ya habrá experiencias, y algunas las desconozco, de cómo la inteligencia artificial ya se está aplicando en un nivel local para mejorar o eficientar el servicio de agua potable o el alumbrado, digitalizar esta lógica de las smart cities que también van a adoptar mucho la inteligencia artificial para hacer más eficiente la administración de servicios. Entonces yo creo que va a afectar, digamos, de forma transversal desde el marco nacional, en caso de México, federal, estatal, municipal, regionales. Nadie se va a librar de esta tecnología. Todos vamos ahí.
y digamos, cada área, o sea, la educación que a veces pertenece a niveles nacionales, pues también tendrá ahí la salud, que es un área que la inteligencia artificial está también abordando de forma muy fuerte y que también suelen ser los niveles más generales, también van a llegar. Entonces, creo que va a ser transversal, creo que va a ser importante ver. Obviamente los municipios y los países con mayores capacidades tecnológicas y con mayor conocimiento van a ser los primeros en adoptar y poner los ejemplos para que después otros países mimeticen o hagan esto que se llama el isomorfismo, de replicar las prácticas a otros niveles gubernamentales. Muchas gracias, Edgar. Pues, doctora Campos, cuando quiera. Muchas gracias. Yo también desde el mundo local, pero bueno, yo quisiera poner de relieve que precisamente coincido con que el principio de proximidad y el principio de subsidiariedad que caracteriza tanto al mundo local, que tiene esa capacidad de respuesta más inmediata porque tiene la demanda directa precisamente en las lógicas de gobierno abierto por parte de la ciudadanía a través de la participación y de la colaboración, son también un buen incentivo para adoptar todas las nuevas fórmulas que permitan esa mejora en la calidad de los servicios públicos. Pero si bien eso pudiera ser una fortaleza, también hay una grave debilidad. En España, por ejemplo, la planta local está hiperdimensionada. Tenemos más de 8.000 municipios y el 90% tienen menos de 5.000 habitantes. Eso nos sitúa en un plano de dificultades operativas para la aplicación de los mismos, ¿no? Aun cuando a veces precisamente en aplicación de ese isomorfismo acaban apareciendo cosas muy extrañas, ¿no? Tenemos ahí un ODS, como es el ODS 11, ¿no? Esas ciudades sostenibles, que realmente ponen en valor cómo la aplicación de las tecnologías y de la inteligencia artificial pueden revertir en numerosas mejoras en las áreas de bienestar, en el transporte urbano, en la calidad del agua, ¿no? Donde son ámbitos que los municipios tienen una competencia directa frente a la ciudadanía y que ya existen reportes interesantes de aplicación de técnicas de inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que aquí nos vemos también con una grave discriminación en función del municipio en el que esté, tengo o no tengo esas mejoras inherentes al mismo, ¿no? Si antes hablaba de islas de innovación, también veremos islas de tecnología, ¿no? Habrá municipios que estén plenamente logueados en este mundo digital de disrupción tecnológica y otros que todavía pues, gestionen de un modo muy arcaico. Por eso yo creo que es muy importante un dato que apuntaba el profesor Criado y es un sistema de gobernanza de la inteligencia artificial, porque el mundo local realmente, para que se pueda beneficiar y que la inteligencia artificial, digamos que se distribuya, ¿no? que se permeabilice absolutamente por todo el manto local de un país, estoy pensando en España, que es el que conozco en mayor profundidad, es necesario que exista esa gobernanza, esa interoperabilidad del dato y en niveles territoriales complejos como es el nuestro, con el Estado, la comunidad autónoma y un mundo local que, como digo, tiene una gran complejidad, las capacidades institucionales van a ser fundamentales para que, como digo, estos gobiernos de proximidad puedan responder a esta demanda ciudadana que sin ninguna duda se beneficiará de la automatización de miles de procesos. Muchas gracias, Concepción. Profesor Salvador. Sí, muchas gracias. Para no ocupar mucho tiempo, coincido plenamente con lo que se ha comentado respecto al mundo local. Seguramente cuando comparamos niveles de gobierno estamos de forma latente comparando variables. Una de ellas es la proximidad, sin duda alguna, ¿no? La proximidad a la ciudadanía, y eso es un elemento de presión, como se ha comentado, que puede incentivar procesos de cambio. Pero hay otras variables también, otras es los recursos, el acceso a recursos, la autonomía para utilizar esos recursos, ¿no? Que, afortunadamente o desafortunadamente, según el caso, condiciona, digamos, la viabilidad, ¿no? de la implantación y desarrollo de soluciones como las que se plantean en términos de inteligencia artificial, ¿no? La ponencia que yo os compartí hace un momento y que tienen a su disposición va sobre el ámbito regional, ¿no? Un ámbito que evidentemente cambia de país a país, digamos, según el nivel de descentralización de cada estado. Pero hay un elemento importante en el caso de España, es que es una administración que supuestamente está más alejada, no tiene esa presión directa de la ciudadanía, pero está gestionando servicios que sí que impactan directamente a la ciudadanía, como son sanidad, como son asuntos sociales, como son educación, como son infraestructuras. En ese sentido, digamos, la presión también existe, aunque se diluye, ¿no? Y aquí quería introducir una idea también importante, a mi entender, es que seguramente a la ciudadanía no le importa mucho quién le está prestando el servicio mientras se lo presten, ¿no? Digámoslo, usted resuelve el problema, ¿no? Con inteligencia artificial mejor, porque a lo mejor vamos más rápido y más eficientes y tal, pero resuélvamelo, digamos, ¿no?
no le preguntaré, ¿no?, quién está. Luego ya me preocuparé si cuando hay elecciones locales o hay elecciones regionales, a quién voto, digamos, ¿no? O elecciones del Estado. ¿No? En ese sentido, yo creo que se debería apostar mucho, también en la línea que comentaba el profesor Criado y también ahora comentaba Concepción Campos, con la idea digamos, si se inventa una vez la rueda, no volver a inventar la rueda. Si hemos generado soluciones que son compartibles y se pueden, digamos, generalizar y distribuir, digamos, por diferentes entidades, pues aprovechémoslas, ¿no? O tal vez quizás redefinamos, digamos, los ámbitos competenciales y también de prestación de servicios, independientemente de la representatividad política, ¿no? Y en ese sentido, creo que sería muy importante, digamos, no cometer errores, digamos, que hemos cometido muchas veces, por ejemplo, en el desarrollo de la administración electrónica, ¿no? En que se han replicado soluciones a veces desconectadas que no se entenderían mucho en un contexto como el que nos viene encima si queremos realmente potenciar capacidades institucionales del sector público. Y ahora, bueno, por mi parte, digamos, es lo que quería compartirles y seguimos adelante, si les parece, con el debate. Perfecto. Yo, mira, me encanta todo lo que decís. Yo simplemente añadiría que algo, digamos, vinculado a una efeméride. Estamos en 2020, hace 10 años, el CLAD aprobaba su marco iberoamericano de interoperabilidad, que tuve el honor de coordinar. Y fijaos, 10 años después hemos dado el salto hacia un momento que yo creo que verdaderamente es un salto cualitativo con esta cuarta revolución industrial. Y justamente cuando hablamos de niveles de gobierno, creo que el gran reto es precisamente el de las relaciones intergubernamentales, ¿no? El de realmente superar esos silos entre niveles de gobierno y realmente plantear una interoperabilidad de datos y de tecnologías que nos permita situar al ciudadano en el centro, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos. Y el otro concepto que vinculado a los niveles de gobierno que yo quería rescatar es el de soberanía tecnológica. En los últimos tiempos estoy escuchando mucho a nivel internacional, también a nivel europeo, se está hablando de soberanía tecnológica. Dentro de un mundo, fijaos, que ha llegado a lo máximo en términos de globalización, de alguna forma sería como rescatar fronteras nacionales y de alguna manera se percibe, tal es la importancia que se le da a los datos y a los sistemas de inteligencia artificial, que la idea de soberanía tecnológica se recupera precisamente como mecanismo de protección ante otros modelos. Desde luego en el caso europeo es muy evidente el intentar establecer un marco, ¿no?, de protección respecto a los dos grandes modelos de China y Estados Unidos y claramente está en el debate cómo se va a llevar a cabo eso. Desde luego la conexión con otras tecnologías disruptivas como blockchain especialmente seguramente lo vaya facilitando y yo quería simplemente incluir esta idea de soberanía tecnológica al mismo tiempo que puede sonar contradictorio que hablamos de necesidad de interoperabilidad, de cooperar, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer, fijaos, antes hablábamos de ese doble concepto, innovación-regulación, aquí soberanía tecnológica junto a interoperabilidad. ¿Cómo logramos una cierta armonía en esos, digamos, en esos conceptos contradictorios? Pues seguramente va a depender el futuro de la evolución de la inteligencia artificial. Era lo único que quería, digamos, sumar a vuestras fantásticas intervenciones. Tenemos literalmente 7 minutos. Vamos a 8 minutos. La buena noticia es que desde que hemos empezado el panel se nos ha sumado más gente. Me encanta. La no tan buena noticia es que no tenemos tanto espacio para preguntas. Yo invitaría a que si hay alguien de los participantes que quiere decir algo de palabra, que lo haga. Sin duda, brevemente. Si no, utilizaré mis técnicas de persuasión para que concluya. Es decir, preguntas directas, por favor, y encantados de escucharles. Tenemos también alguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere tomar la palabra. No hay ninguna... a ver, por ahí. ¿Hola?
No se escucha. ¿No se escucha? Bueno, pues si os parece voy a empezar con, mientras se anima el debate, con una pregunta que tenemos de Víctor Fabián Coca, una para Edgar, en la que decía que mencionó que en México no hay un plan nacional de inteligencia artificial, pero en cambio sí existe una agenda nacional mexicana de inteligencia artificial 2030 encabezada por organismos de la sociedad civil, académica y empresarial. ¿Cómo podría montarse esta agenda pública y oficial? Sí, bueno, ya me he visto la pregunta. Muy rápido, yo creo que la manera de hacer que una agenda, digamos, más ciudadana de sectores de organización civil entre a una agenda, digamos, gubernamental, hay muchos medios. O sea, si me pongo en el lado más académico, pues citando Quinton, que habla del agenda setting, de cómo entran los problemas o cómo entran los asuntos a la agenda. Bueno, pues se habla de que primero tenemos que visualizar ese problema, hacer un problema. También tenemos que tener políticas, o sea, como todos esos indicadores que nos digan que es pertinente insertar ese tema a la agenda, así como todas esas soluciones que a lo mejor ya vienen desde la sociedad civil que quieren pedir colaboración del gobierno para solucionar, y la cuestión política que tiene que ver con ideologías, con voluntad política, con coyunturas que se dé y que hay una receptividad del gobierno. Esas son como las ideas. En eso, ¿cómo lo traducimos? Bueno, yo creo que el que haya esta agenda ya es un primer gran paso para avanzar a institucionalizariamente a la agenda de gobierno. Creo que es un documento no menor esta agenda, con un amplio respaldo ciudadano y empresarial que puede llegar a visualizar la necesidad de un plan nacional, de una agenda institucional, política, técnica para este potencial, y a la vez, digamos, comenzar a vincular esta agenda desde la ciudadanía, desde las empresas, desde las universidades, con actores y agencias gubernamentales claves para así poder construir esa agenda pública y gubernamental, que va a ser obviamente la que puede impactar y puede marcar el rumbo de la construcción de la inteligencia artificial en un país como México. Muy bien. Concepción, tenemos otra pregunta para ti de Víctor Fabián Coca. ¿Qué tendría que hacer una administración pública operativamente para persuadir el ludismo y la resistencia al cambio tecnológico de las personas y que éstas puedan aprender de la mejor manera la tecnología, capacitar, usar psicología? Gracias por la respuesta. Muchas gracias. La pregunta es muy oportuna, ¿no? La gestión de personas sí es evidentemente uno de los grandes ejes, como decíamos. Yo creo que la capacitación, la formación, sin ninguna duda, es uno de los ejes fundamentales, porque las resistencias al cambio, ¿no? Este ludismo del siglo XXI, en realidad lo que subyace es un desconocimiento y un miedo, ¿no? Es un tema atávico que está impregnado en nuestro ADN desde que estábamos prácticamente por salir o no de las cavernas, y realmente es una técnica de supervivencia. Me quedo en mi zona de confort y de ahí no salgo. Por eso lo que tenemos que hacer es aportar luz, conocimiento, que las personas puedan estar capacitadas y, desde luego, coincido con tu otra clave, psicología, pero psicología organizativa, de la mano de, como decía anteriormente, de unas buenas habilidades de liderazgo, de comunicación, aplicando las soft skills, la gestión del conflicto, ¿no? En ocasiones a la persona que sea más resistente es justo a la que hay que encargarle prácticamente la tarea más importante para que vea qué puede hacer, cómo le va a afectar el cambio y que se pueda sumar, ¿no? Yo creo que ahí la psicología organizativa es fundamental para este cambio, pero para cualquier cambio, como puede ser, por ejemplo, frente al temor, ¿no? Como puede ser de una institución pública, ¿cómo podemos gestionarlo? Se habla mucho de gestión de recursos humanos y a mí me gusta hablar de gestión de personas, de dirección de personas, de liderazgo de personas, ¿no? Porque al final no somos un recurso más. Las personas y la gestión de las emociones, ¿no? En un momento, por ejemplo, tan clave como este, que hemos tenido pues estas técnicas, tenemos que implementar distintas tecnologías. Lo más fácil, evidentemente, es resistirse al cambio y lo más complicado es sumarse. Por eso tenemos que conformar equipos, capacitar
y liderar. Vuelvo a decir que el liderazgo y la dirección pública es, desde luego, uno de los claves y de los ejes de este momento transformador, que no nos tiene que caber ninguna duda que realmente es un cambio cultural, una transformación cultural. Y si no avanzamos, es porque no avanzamos desde el punto de vista organizativo e institucional. No vamos a avanzar a base de leyes, de decretos y de reales decretos leyes. No nos podemos equivocar, el cambio está en las personas. Perfecto. Muchísimas gracias. Como nos quedan ya solamente 2 minutos, os sugeriría que casi que des el último titular en 20 segundos sobre... A Miquel le damos unos segundos más, que no ha tenido preguntas. 20 segundos para cerrar. Edgar. Vale, bueno, estaba compartiendo mi correo por el chat para contactos. No, bueno, agradecer el espacio, decir que es un tema que esperemos que cause interés, que más comunidad se está viendo que se está sumando desde diferentes áreas multidisciplinares, abordan este reto. No es un tema solamente para los ingenieros o los desarrolladores de software, es un tema transversal y tenemos que entrarles todos a esta agenda, a esta temática, para construir una agenda que queremos y que no se nos salga de las manos. Sería todo. Muchas gracias, Concepción, Ignacio, Miquel, por darme la oportunidad de compartir con ustedes este foro. Doctora Campos. Sí, pues yo seré breve. La innovación pública, el futuro de la innovación pública está en la suma de las distintas inteligencias, la inteligencia artificial, la inteligencia emocional y la inteligencia colectiva. Solo así seremos una administración pública del siglo XXI. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer extraordinario compartir panel con todos vosotros. Profesor Criado, te felicito por la iniciativa y espero que nos volvamos a reencontrar en futuros CLAD. Muchas gracias. Profesor Salvador, última palabra. Coincidiendo con lo que se ha apuntado, la idea fundamental es que esto de la inteligencia artificial no va solamente de tecnología, pero también incorpora tecnología. Sobre todo, sería importante preguntarnos si estamos en condiciones para integrarla, para poder realmente aprovechar el potencial que nos ofrece y también vigilando las cautelas ante los riesgos que plantea. Y para ello, sin duda alguna, es importante tener en cuenta, conocernos bien como organizaciones públicas, con las personas que contamos y plantear el desarrollo de esas capacidades que nos permitan aprovechar esta oportunidad que se nos ofrece en el siglo XXI. De nuevo, muchísimas gracias al profesor Criado, digamos, por la presentación y a la doctora Campos y también a la doctora Rubalcaba por compartir este panel, que también ha sido un placer, por supuesto, de tener, digamos, encontrarnos de nuevo y poder compartir reflexiones y experiencias. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo voy a utilizar mis 20 segundos para primero agradeceros a vosotros, los panelistas, por gentilmente sumaros a esta idea. Desde luego a todos los participantes por estar ahí. Sé que la oferta que realiza el CLAD siempre es muy sugerente y hay muchas opciones, ¿no? Y muchas alternativas, con lo cual muchas gracias por estar ahí. Desde luego también al CLAD. Y simplemente una idea, dejarles con la miel en los labios. Afortunadamente, esto no solamente se queda en las ponencias, el CLAD en muy poco tiempo va a sacar editar un libro con los panelistas que tienen ustedes aquí y alguna persona más, algún autor adicional, sobre precisamente esta idea de inteligencia artificial en la gestión pública, de manera que quienes quieran profundizar en el tema van a tener, además, en abierto la oportunidad de acceder a los contenidos y, bueno, de esta obra, que espero que también sea una referencia y espero que podamos presentar también con su participación. Así que, sin más, en los próximos años seguiremos hablando de estos temas, vamos a tener muchas más ocasiones y muchas más oportunidades. Muchísimas gracias, un placer y nada, les invitamos a seguir pendientes de otros paneles dentro del Congreso. Ha sido un honor y un placer, así que hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta pronto. No.